5 de la tarde con 57 minutos, ya estamos de regreso para contarles que más de 100 líderes del mundo han prometido poner fin y también revertir la deforestación para el año 2030, en lo que es considerado como el primer gran acuerdo de la cumbre climática COP26 que se está realizando en Escocia. Queremos profundizar en este tema con Ricardo Boschart, director de WWF Chile, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Davor, buenas tardes. Bueno, lo primero partamos con la deforestación. ¿Qué alcances tiene este primer acuerdo, primer apretón de manos entre los líderes mundiales? ¿Cuál es el impacto que va a tener esta medida? Bueno, la verdad que lo primero es que ponemos un acento en detener la deforestación. Yo creo que como organizaciones como WWF viene hace muchos años a hablar que el rol de los bosques, no solamente en mitigación, fijan CO2, pero también en adaptación, nos ayudan a cuidar el agua, nos ayudan a cuidar la naturaleza. Entonces, eso es fundamental. El que, como tú dices, haya habido el apretón de manos es fundamental en esta señal, porque es fundamental. En Chile, el acuerdo, estamos hablando de 1 millón de hectáreas de paisaje que tenemos que restaurar. Por lo tanto, esa es la señal positiva. ¿Alcanza? ¿Es suficiente? Probablemente quisiéramos ver más, pero al menos está poniendo las señales en el lugar correcto. Ya, se dice que este es el primer gran acuerdo. ¿Tú crees que van a haber más acuerdos profundos y fuertes entre las principales potencias del planeta, pensando en que Estados Unidos llega más o menos? China ni siquiera fue. La India, que es otro grandote a nivel mundial, tampoco está participando. A ver, el deseo y la realidad, la verdad que tengo muchas esperanzas que así ocurra. Yo estuve en la COP que dirigió Chile desde Madrid y la verdad que a veces uno sentía que los que estaban negociando no sentían lo que estaba pasando afuera. Como ustedes saben, un montón de gente va porque sabemos que la presión es importante. Parece que no tendremos todo el acuerdo que queremos, esperamos que los acuerdos ocurran y la sensatez, ¿no es cierto?, en estas 2 semanas queden para que se tomen los acuerdos, porque la verdad que estamos en serio pretos si los acuerdos no se toman esta semana. Pero se habla mucho y se hace poco después de estas reuniones, que es lo que dice Greta Thunberg. Dice mucho bla bla, decía ella con un megáfono allá afuera del lugar donde están reunidos los líderes mundiales. Se siente cuando está allá, efectivamente. Por eso organizaciones como la nuestra y otras han estado organizando acciones paraestatales, sin los estados, lo que llamamos las alianzas para el cambio climático, o las ACAS, y todo esto partió en Estados Unidos, que se creó We're Still In cuando Estados Unidos se bajó del Acuerdo de París, y recordemos que en esa alianza estaba el 70% del PIB de Estados Unidos. A la larga, lo que se bajó fue el Estado federal, y se generaron ese acuerdo, y después cuando llegó el presidente Biden, volvió a subir Estados Unidos. En Chile estamos lanzando una alianza durante la COP el día 8, un poco lo mismo. Todos los actores paraestatales podemos hacer mucho si el Estado no hace lo que tiene que hacer o los países no se ponen de acuerdo en lo que tienen que ponerse. Y por eso es tan importante el mensaje que nos da Greta, y es tan importante seguir y comprometerse con el cambio climático, porque lamentablemente la gobernanza de la COP es por consenso, no es por votación, no es por democracia. Esa es la gobernanza que tiene el planeta. Uno se puede preguntar si es el mejor momento para un momento tan complicado, pero eso es. Entonces la presión de afuera de lo que ocurre en la COP es muy, pero muy importante. Pero a pesar de que estén los grandes líderes del mundo, está Estados Unidos, está Inglaterra y otros países de gran envergadura mundial, finalmente hoy la prioridad es el cambio climático, como lo era en la COP de París, como lo fue cuando la asumió Chile. Hoy día la prioridad del mundo sigue siendo la pandemia y poco y nada importa lo que pase con el planeta. Yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan. Yo creo que la pandemia está en el foco de todos. Yo creo que en Chile también, o sea, incluso en mi familia, estamos todos en la pandemia. Pero lo que siempre dijimos, estos 2 años no dejó de ocurrir el cambio climático, no quebramos las curvas de aumento de emisiones, y quizás en Chile nos olvidamos de la pandemia, que estamos tan encerrados, pero ahora que salimos nos damos cuenta que la pandemia sigue. Por lo tanto, el efecto del cambio climático sigue, pero claro, acordémonos que cuando hablamos de cambio climático hablamos de transición justa. Va a haber muchos perdedores con el cambio climático, y obviamente que tenemos que preocuparnos de todos aquellos que han sufrido mucho con la pandemia, en lo económico y en la salud. Entonces, la verdad que se nos sumó otro gran problema, pero nunca se fue el problema del cambio climático. Por lo tanto, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles serían los principales acuerdos que ustedes ven que están involucrados en estas discusiones medioambientales a nivel mundial deben salir de esta COP26 ahí en Glasgow?
A ver, queremos ver un acuerdo por los bosques, como estábamos en lo que partimos hablando, tenemos que, todo lo que son soluciones basadas en la naturaleza son fundamentales, tenemos que promover aún más las alianzas para el cambio climático, que son fundamentales, y no nos olvidemos del océano. Los océanos, ¿no es cierto?, a veces nos olvidamos, son fundamentales. El último punto, financiamiento, las finanzas verdes, los acuerdos, recordemos que los bancos centrales se están poniendo de acuerdo en estos temas, las instituciones financieras, aquellos que prestan plata o mueven plata, tienen que preocuparse de estos temas. No podemos seguir financiando proyectos basados en energías fósiles o que destruyen la naturaleza. Entonces, esos serían los 4 puntos. Financiamiento, océanos, bosques y las alianzas para el cambio climático. ¿Y el mundo unido puede avanzar sin China, que es un emisor tan importante, emite un cuarto prácticamente de todo el CO2 que sale malignamente para dañar nuestro planeta? Efectivamente, no podemos dejar a nadie atrás, ni los grandes ni los chicos, tenemos que estar todos en eso y esperamos, ¿no es cierto?, que todos los actores se junten y tomen las decisiones, incluido China. ¿Qué pasa con Chile? Nuestro país tiene varios acuerdos ambiciosos: terminar con las centrales el 2040, tener solamente generación renovable para el 2030. ¿Notas que nuestro país va por buena senda a pesar del estallido, a pesar de la pandemia? A ver, en Chile tenemos un NDC, que es el compromiso de Chile vinculante, bastante bueno. Como LEF hicimos una evaluación del compromiso y lo llamamos un tramo corto para ser muy bueno. El problema que tenemos en Chile es que tenemos que llegar. Entonces, por ejemplo, restauración, 1 millón de hectáreas de restauración es la meta. Estamos restaurando 1.000 a 2.000 hectáreas por año, cuando el compromiso para París al 2020 era de 100.000 hectáreas, hicimos 8.000 hectáreas. Entonces, los compromisos están muy bien, pero no estamos logrando en terreno. Hemos hablado largamente de energía distribuida, que se llama. Todos los paneles solares o todos los techos deberían tener paneles solares. Hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado muy poco en aguas grises, que es regar con el agua que salga de mi casa, que no está tan mala para mandarle al tratamiento. Entonces, la verdad que nos estamos quedando en las acciones. Los compromisos, la visión, hemos puesto una muy buena visión, pero ahora tenemos que concretarlo. Todavía no llegamos al pic de emisiones, se estima que el 2027 tenemos que llegar, tenemos que cerrar las carboneras, pero para eso tenemos que haber hecho muchas otras cosas para generar la electricidad que todos necesitamos. Entonces, estamos bien de visiones y de metas, estamos cortos en acciones. Pero para cumplir con las metas acá en el país se hace necesario un rol más activo del Estado, que coloque dinero, porque hoy día pone buenas intenciones, decretos. Decíamos el otro día, lo conversábamos, que Chile va a tener la venta solamente de autos eléctricos al 2030. Un deseo, un buen deseo, claro. Tenemos la generación de hidrógeno verde en Magallanes y en el norte, también porque el gobierno lo ha incentivado, pero el Estado no pone recursos, y uno ve que en otros países el Estado es un pilar que empuja el cambio, sobre todo en materia energética. Es verdad, los recursos o le incentivo los recursos o eliminar los recursos perversos, por ejemplo, los incentivos al uso de energías fósiles, tiene un rol del Estado muy importante. Pero no podemos poner todas las esperanzas en el Estado, sino también tenemos que tener en todos los actores perdón, está justo sonando el teléfono, sí. En todos los actores del Estado para que esto funcione. Entonces, el Estado tiene que hacer su rol, pero también los actores paraestatales también tenemos que hacer lo nuestro, y el llamado a las personas: no piensen que el problema es de otro. La sumatoria de todas nuestras acciones efectivamente suman. Si 8 billones de personas no deciden cambiar, nunca lo vamos a lograr. Siempre lo conversamos cuando hablamos sobre el cambio climático, pero ¿cuáles son las cosas que vamos a ver en el corto plazo desaparecer, retroceder, si es que no nos preocupamos ahora? Porque de pronto alguno puede decir, bueno, esto es un problema futuro, ¿qué me importa? Queda para la generación que viene. Pero ¿qué vamos a ver en el corto plazo, los que vivimos hoy día en el 2021 en este mundo? A ver, primero que nada, el mundo le va a pegar en forma distinta. Hay lugares que les va a ayudar muchísimo más, y otros lugares, como en Chile, sobre todo en la zona central, nos va a ayudar muy poco. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos. En Chile, probablemente en la zona central, vamos a ver más aluviones. Y uno dice, pero no estamos en sequía. Bueno, cuando llueva va a llover muy intensamente y probablemente con muy poca nieve. Por lo tanto, eventos como Chañaral pueden repetirse mucho más regularmente. Entonces, la adaptación no es una cosa fácil. Hemos visto marejadas, por ejemplo, ¿no es cierto?, todas las zonas costeras
lluvias le van a pegar muy fuertemente. Entonces, siempre hablamos que por cambio climático los eventos van a ser más intensos, con mayor frecuencia, no es que vayan a desaparecer. En la zona central de Chile, probablemente yo estudié agronomía y hablábamos de 400, 500 milímetros de lluvia al año. Hoy día, si tenemos 70 a 100 milímetros al año, tenemos suerte. Entonces quiere decir que tenemos que vivir con un cuarto de las lluvias al año y eso presenta tremendos desafíos para la sociedad en general. Claro, no da lo mismo un grado más, un grado menos. No, el estudio, ¿no es cierto?, hace 3 años del IPCC nos decía la diferencia entre 2 grados y 1,5. Entre 2 grados, el Ártico se descongela una vez cada 10 años y con 1,5 grados una vez cada 100 años. O sea, la diferencia entre 1,5 y 2 es muy importante. Por eso en Chile, si bien estamos viendo el efecto del cambio climático, estos van a ser aún mucho más profundos si llegamos a 2 grados. ¿Qué tan responsables han sido los países en cumplir con los acuerdos de la COP de París, que es de esta altura como el ícono, como la más importante, de acuerdo a lo que uno lee que dicen los líderes del mundo? Pero uno mira a la otra página y muchos no han cumplido, parece, con lo que prometieron. Muchos no han cumplido, pero tampoco no hemos logrado todos los compromisos que necesitábamos. Para recordar, el planeta emite más o menos 40 gigatones de CO2 al año y de París salimos con 15 gigatones que nadie se hizo responsable. Es decir, los países desarrollados dijeron voy a reducir esto y los países en vía de desarrollo dijeron voy a reducir esto, pero la sumatoria nos dio los 40 gigatones que necesitamos. Y por eso era tan importante o es tan importante el Acuerdo de París, porque tenemos que acelerar la mitigación, que es decir, tanto emitir menos como aumentar los bosques para que fijen el carbono que necesitamos en esos 15 gigatones. Entonces, no basta con los compromisos, lograr los compromisos hechos hasta ahora, necesitamos más compromisos para efectivamente acotar el cambio climático a 1,5 grados, que ya es harto. Claro, y además de los países como China, que comentábamos, ni siquiera fue a la COP, India, que tiene metas al 2070, veíamos esta semana, que eso sí que es a largo plazo. ¿Qué otros países que son muy emisores de CO2 a nivel mundial no se están portando bien, no tienen buenas metas y no cooperan para salvar el mundo? A ver, uno de los temas muy interesantes que salió de la presidencia de Chile es hablar de presupuesto carbono. Ya no hablar en porcentaje, sino hablar es cuánto toneladas, gigatoneladas puedo emitir. Y se habla que a nivel global cerca de 400 gigatoneladas de CO2 puede emitir el planeta. Entonces, y ahí hay una discusión. Los países que históricamente, si sumamos cada tonelada de CO2 emitida en la historia, Estados Unidos y Europa por lejos son mucho más que China, y ese es el argumento de China, dice, oye, pero yo empecé a emitir hace muy poco, por lo tanto, si sumas todas las moléculas de CO2, yo soy un emisor relativamente chico comparado con todas estas potencias. Y entonces, ¿quién paga la cuenta? ¿No? Y esas son las preguntas difíciles que no se ha logrado solucionar, porque en el fondo uno podría decir, bueno, Chile la verdad que emite 0,26% de las emisiones hoy día y hace 20 años debe haber sido mucho menos, por lo tanto, ¿por qué tenemos que pagar nosotros la cuenta en la adaptación? Y eso es parte de las discusiones de por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo. Entonces, la verdad que India, Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, obviamente, son los mayores emisores hoy día. La sumatoria de todos los otros países tampoco deja de ser y normalmente se calcula que es otro tercio del planeta. Por lo tanto, todos tenemos que ponernos de acuerdo y apoyar en la degradación. Estamos hablando de la COP26 en Glasgow, en Escocia, pero Chile lideró la COP25, la anterior nomás, de hecho entregamos la posta antes de ayer. ¿Tuvo algún impacto en nuestro país el haber realizado la COP25, aunque no se haya podido hacer físicamente en nuestro país, o no? A ver, yo creo que lo divido en dos, el impacto para Chile y el impacto a nivel de escala global. Yo creo que el impacto para Chile sí fue muy importante. Creo que el NDC que tenemos hoy día fue producto de que Chile quiso hacer la COP, intentó hacerla y aunque haya sido en Madrid, sí tuvo mucho impacto. Hoy día el NDC es muchísimo más ambicioso que si no habríamos hecho la COP y eso es algo muy importante. Creo que la conciencia nacional, creo que todos nos preocupamos más de la sequía y de los impactos. Y eso fue muy positivo. A nivel global,
igual creo que deja herencia interesante como juntar a los ministros de Hacienda, a los ministros de Ciencia, fueron a la COP y esperamos que sigan yendo. Hablar de finanzas verdes ha sido muy importante y en estos 2 años ha habido grandes avances en los compromisos, tanto de los bancos centrales como los manejadores de capital. No sé si han seguido la discusión de BlackRock y otros. El sector financiero ha hecho muy interesantes compromisos. Lo que falta nuevamente es aterrizarlo en acciones concretas, encontrar los fondos para pagarlo, y eso es lo que esperamos, ¿no es cierto?, con el artículo 6 y otros de los compromisos ocurran en Glasgow estas 2 semanas. Ya. Y más allá de Chile, que usted lo decía, tiene metas fijadas en varios ámbitos de generación, de reducir los CO2 a nivel mundial, ¿cómo está América Latina? ¿Qué pasa en los vecinos más allá de nuestras fronteras? La verdad que no todas las ambiciones varían. Yo creo que tenemos un serio problema de inequidad también y de impacto. A todos los países de la región nos va a pegar muy fuerte. Y yo creo que en conjunto tenemos que trabajar muy unidos para salir de este desafío. Por ejemplo, va a ser muy difícil que cada país descarbonice su matriz energética o eléctrica en forma solo. No estamos interconectados, que podríamos aprovechar mucho mejor los recursos naturales. Esas conversaciones todavía no están teniendo. Quizás no hemos hablado mucho de migraciones climáticas, pero hemos hablado de migraciones por otras formas, pero sabemos que las migraciones climáticas también van a afectar. La adaptación, los océanos, las pesquerías, creo que como región no estamos hablando muy coordinadamente. Y por eso parte de la alianza, las ACA que estamos lanzando, queremos hacer una red de alianza paraestatales para efectivamente conversar estos temas más allá de los estados, pero coordinarnos efectivamente y realmente para encontrar las soluciones, tanto a la mitigación, que son reducir las emisiones, pero también a la adaptación, y con un aspecto muy importante que es lo que llamamos transición justa, que efectivamente sabemos que el cambio climático solo va a acelerar las desigualdades, algo que Latinoamérica es uno de los grandes problemas. Ricardo, por último, y pensando en la realidad local, ¿usted siente o percibe que el cambio climático está siendo una prioridad como corresponde en las campañas presidenciales, independiente de los candidatos? ¿Se habla de cambio climático? ¿Es prioridad o no? Pronto tenemos un debate específicamente de eso que va a ser muy interesante, liderado por jóvenes. En los programas hay información, hay variación de información, nosotros hemos puesto harta información. Creo que quizá, viene de cerca en una organización que se dedica a estos temas, me gustaría ver mucho más en la agenda, pero sí vemos este tema en la Asamblea Constituyente muy arriba y eso nos gusta mucho. Esperamos, ¿no es cierto?, que en estos tramos finales antes de las elecciones se hable aún más del cambio climático y de cómo lo vamos a enfrentar. Ricardo Bochar, director de WWF Chile, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, muy gentil como siempre. Encantado, buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes.